Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales. Saludo especial también para aquellas personas que nos escuchan a través de este medio. Busco en ti Radio Online porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia del doctor Roberto Jiménez y su esposa, la señora Rocío, en su segmento Matrimonio y Legado. Así que les damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Tal? Buenos días, bienvenidos a todos. Buenos días, nos da mucho gusto y damos gracias a Dios el podernos conectar temprano, inicio de semana, y poder alinear nuestros pensamientos, nuestras decisiones, todo lo que hacemos, alinearlo a la voluntad del Padre. Y por eso considerar su palabra y particularmente para nuestra casa, ¿verdad? Ahí es donde tiene que empezar, donde inicia todo lo que hacemos, todo lo que construimos, inicia en casa. Por eso es tan importante escuchar el consejo de Dios para aplicarlo en nuestra vida cotidiana. Pues bien, vamos a comenzar y con el consejo práctico que cada semana quedamos de meditar y fue sobre el Padre Eterno y la familia. Y entonces comentábamos que buscáramos conocer a Dios a través de un encuentro personal con Él y de meditar su palabra para ponerla por obra. Y la palabra lo refiere en Juan 8:32, en palabra de Dios para todos, que dice: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. La Biblia contiene la verdad de Dios, el creador de todo el universo, incluyendo la tierra y su plenitud, y nos muestra esta verdad a través de Jesucristo, refiriéndolo también en Juan 14:6 en Reina Valera 60. Y dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Estos son algunos de los fundamentos en los que entendemos la necesidad que tenemos de conocer a Jesucristo para llegar al Padre. En ello la plenitud de nuestra vida. Si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Eh, y el Salmo 127:1 es el que nos dice esto, ¿verdad? Si el Señor no edificare la casa. Y así es, si el Señor no está, pues en vano nuestras fuerzas, ¿verdad? Las que podemos poder estar haciendo. El Señor es el principal. A Él, a él hay que incluirlo en todo, ¿verdad? Entonces, esto fue nuestro consejo práctico de la semana anterior y esperamos que usted lo haya podido poner en práctica porque pues eso es algo que necesitamos hacer, ¿verdad? Que el Señor esté presente en nuestra vida diaria. Y si ahora vamos a ver eh, el- las citas que hemos preparado para que podamos estudiar este tema de la familia en construcción y poder decir, entender cómo el Padre nos instruye acerca de construir. Y siempre es útil que consideremos el concepto tanto en su significado en el diccionario como el abordaje que hace la palabra acerca de él. Construir significa hacer una nueva obra, edificar, fabricar, levantar, erigir, cimentar. Cada una de estas palabras nos da una idea mucho más amplia de lo que significa construir. Es hacer una nueva obra, hacer algo que requiere tiempo, esfuerzo, dedicación, planeación, ejecución, por supuesto. Hacer un edificio, fabricar algo que no estaba, hacerlo, ¿verdad? Éramos solteros, no teníamos hijos y decidimos casarnos y hay que construir una familia, construir un matrimonio y a partir de ahí la familia. Levantar, dice, levantar cada día cimientos, paredes. Seguramente ustedes han visto una obra y entonces vieron primero los cimientos, esta
parte que ponen como fundamento y luego van rellenando, ¿verdad? Todos esos espacios y construyen edificios enormes. La familia es un edificio, la palabra lo refiere a que la familia en la fe somos como un edificio, ahorita lo vamos a ver. Entonces, fabricar, levantar, erigir, cimentar. Parte de construir es poner un cimiento, ¿verdad? Y un cimiento es esa plataforma, ese inicio donde cada uno de los elementos de la construcción va a estar puesto en su lugar y con la debida seguridad incluso. Construir también procede de la palabra del latín struo, que significa disponer en capas, fíjese, sucesivas, apilar, amontonar. Y claro, a veces en español amontonar lo hacemos sinónimo de desordenar. Aquí se refiere a poner una sobre de otra. Y este es interesante, ¿no? Porque son capas sucesivas. Entonces pone usted los cimientos, pone el primer piso, pone el segundo piso, el tercer piso y así usted va viendo cómo se construye ese edificio. Usted va viendo cómo se construye su casa. Empezamos, nos casamos, ¿verdad? Y probablemente teníamos muchas cosas de forma limitada. La casa, los enseres, los muebles eran bastante limitados y sin embargo fuimos poniendo pues la sala, el comedor, la recámara. Al principio estábamos nada más esposo y esposa, ¿verdad? Y después vinieron los hijos, la siguiente capa. Porque al principio, cuando estamos solos, cuando iniciamos nada más esposo y esposa, pues es una capa de la familia, ¿verdad? Es la primer capa en la que estamos edificando. Y luego vienen las sucesivas, la de los hijos. Y los hijos pequeños es una, los hijos adolescentes es otra, los hijos jóvenes y adultos es otra, los hijos casados, ser abuelos, todas esas son capas de la construcción de la familia, tal como Dios lo diseñó. Entonces es interesante cuando uno ve el fondo de una palabra tan sencilla como construir, todos los elementos que tiene y que nos hacen entender entonces lo que Dios intencionó, ponerle un poco más de foco a lo que Dios ha intencionado. Ya bíblicamente, edificar es construir, refiriéndose al proceso de crecimiento espiritual y al fortalecimiento de la comunión en la fe. Muy importante, somos seres trinos. Estamos conformados por espíritu, alma y cuerpo. Y todo eso está en nosotros. Hablar de separados, espíritu, alma y cuerpo, es que es para efectos de enseñanza, pero en realidad los tres están interactuando todo el tiempo en cada uno de nosotros. Entonces, tenemos para el cuerpo una serie de actividades como comer, dormir, descansar, hacer ejercicio. Para nuestra alma, pues leemos, disfrutamos de la música, etcétera. Pero para nuestro espíritu necesitamos la palabra de verdad. Es la única que puede nutrir al espíritu. Cualquier otro alimento que queramos darle al espíritu es, considérelo así, chatarra. Y entonces señalamos, se refiere al crecimiento espiritual y a fortalecer la comunión en la fe. Aplicando a la familia, es la relación diaria cimentada en la fe. Edificar como sinónimo de construir se refiere a dar aumento y prosperidad o de establecer y fortalecer, como lo dice en Job 22-23 de la Reina Valera. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado, alejarás de tu tienda la aflicción. Fíjese qué interesante cómo la palabra misma tiene todos los componentes para entender el propósito y el plan de Dios, ¿no? Ser edificado significa aumentar y prosperar al establecer y fortalecernos en la fe. Si te volvieres al Omnipotente, si ponemos la mirada en Él. La cita anterior de Salmo 127:1 dice, si el Señor no edifica la casa, y aquí nos vuelve a decir, si te vuelves al Omnipotente, a Dios, Él es el creador, Él es el que tiene los planos.
Él es el que sabe cómo construir esta casa. ¿Tú construías una casa sin planos? Pues no, porque no sabrías ni cómo ponerle cimientos, cada una de estas capas que hemos hablado, ¿verdad? Serás edificado. Si te vuelves a Dios, serás edificado. Y alejarás de tu tienda, o sea, de tu familia, de tu casa, la aflicción. Entonces, es muy interesante cómo el Señor nos previene, nos establece cada uno de los elementos de fundamento y de cimiento para nuestra casa. Ahora vayamos viendo algunos de estos principios y fundamentos escritos en la palabra. Efesios 2, 19 al 22 de la Reina Valera dice así: Así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien todos ustedes también son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Vámonos por partes porque esta cita es muy, muy completa, muy llena de la riqueza de la palabra y del fundamento. Así que ya no son extranjeros ni advenedizos, o sea, ya no somos de los que no conocemos el principio del Padre. Todos aquellos que hemos tenido un encuentro personal con Dios, ya no somos extranjeros en el cielo. Ya esa es nuestra tierra, ¿verdad? Ya la manera en que se vive en el cielo ya es una manera en la que nosotros tenemos acceso, sino conciudadanos de los santos. ¿Qué quiere decir conciudadanos de los santos? Santo es apartado para el Señor, no tiene otra connotación más que esa. Y nosotros ya somos apartados para Dios desde el día que le entregamos nuestra vida, ¿verdad? Entonces, cada uno de los miembros de casa somos también, además de la familia, Jiménez, González, Sánchez, etcétera, también somos conciudadanos, porque somos apartados para Dios. Y sigue diciendo, y miembros de la familia de Dios. No solo somos la familia nuclear en casa, sino que todos somos miembros de la familia de Dios. Somos hijos de nuestro Padre que está en los cielos. Somos coherederos juntamente con Jesucristo. Hay veces que, no sé, a usted no le ha de pasar, pero a mí sí que de repente leo un texto, a pesar de que lo medito, como que lo dejo no con la profundidad que tiene. Soy miembro de la familia de Dios. Papá, mamá, eres miembro de la familia de Dios. Hijo, hija, joven, niño, eres miembro de la familia de Dios. Guárdalo ahí en tus archivos y tenlo presente todos los días de tu vida. Sigue diciendo la cita, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Pablo se estaba refiriendo a lo que estaba inmediatamente sucediendo y lo que había sucedido ya. Los profetas hablaron de nuestro Señor Jesucristo, de la venida de Él para redimirnos nuevamente, para regresarnos al original que intencionó Dios, para regresarnos a esa paternidad, a esa identidad con el creador del universo, porque somos obra de él. Entonces, Pablo mismo dice, edificados como familia, necesitamos ser edificados sobre el fundamento de estas promesas que hizo desde el Antiguo Testamento Dios y de todos los evangelios donde está la consumación. Jesucristo vino y consumó la ley y los profetas. Entonces, por eso Pablo hace esta referencia. Hay que edificarnos sobre esos fundamentos y por eso leemos la palabra, para entenderlos de primera mano, ¿no? Para que no sea yo el que se los transmita, sino usted va y directamente lee en la Biblia y entonces tiene acceso a esos principios y a ponerlos por obra en su familia. Sigue diciendo la cita, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La piedra del ángulo se refiere en construcción que hay un punto donde se hace referencia al resto de la construcción. Es un lugar de donde se toman todas las medidas necesarias para construir, para edificar, para poner la cimentación, etcétera.
siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, o sea, la piedra en la que ustedes y nosotros vamos a construir. Usted, varón esforzado y valiente, principal o cabeza que Dios ha puesto en casa. Necesitamos tener esta verdad muy bien cimentada para que no cualquier viento de doctrina nos mueva del fundamento. Jesucristo es el fundamento. Y sigue diciendo, en quien todo el edificio bien coordinado. Aquí la palabra nos hace esta similitud con un edificio, ¿verdad? Y por eso estamos poniendo estos ejemplos. Ya empezaron ustedes dos, esposos, pero ya están los hijos en diferentes niveles. Todo ese edificio bien coordinado sobre la piedra que es Jesucristo. Continúa la cita. Va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Templo es una casa donde el Señor decide habitar porque le agrada. Nuestra familia debe ser un lugar seguro para sus miembros y donde el Señor se agrade. Y si me lo permite, incluso donde el Señor se agrade, es seguro para sus miembros. Si el Señor se agrada de nuestra casa como templo, para Él habitará ahí. En quien nosotros, la cita casi concluye así, en quien nosotros también somos juntamente edificados. O sea, en casa se edifica, se construye. Aunque lo vea bebé, va a ser un joven y un hombre. Eso es edificar, ¿se acuerdan? Lo leíamos hace un momento. Edificar es pensar que aunque lo ve pequeñito, va a ser mediano y luego va a ser grande y luego va a tener otra descendencia. En eso tenemos que ser edificados. Antes que la escuela, antes que una carrera, antes que una profesión, tenemos que ser edificados en el fundamento y sobre la roca que es Jesucristo. Termina esta cita diciendo, para morada de Dios en el Espíritu. Nuestra casa, nuestra familia, el anhelo de Dios es que sea una morada en la que Él habite, en la que Él se agrade habitar. Una morada que le agrade a Dios y donde estemos seguros todos los integrantes de ella. Leer, meditar y poner por obra los principios de la verdad encontrados en la Biblia nos permiten edificar sólidamente. Y dice Mateo 7:24 al 27 en Reina Valera, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, les compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Bueno, vamos a ver qué nos dice cada párrafo. Y el primero dice, cualquiera pues que oye estas palabras. Y bueno, esto es cuando somos expuestos a la palabra, leyéndola, reuniéndonos con otras personas para estudiarla, meditando en ella y aplicándola a nuestras vidas. O sea, siempre que estamos estudiando palabra, pues estamos expuestos, ¿verdad? A estudiarla y a meditarla. Dice, y las hace, y le compararé a un hombre prudente. Y cuando ponemos en práctica nuestra vida familiar, todo lo que Dios nos revela en su verdad, entonces estamos actuando como personas prudentes. Y así es, poniéndola en práctica, siempre hay una revelación a nuestras vidas, ¿verdad? Dice también que edificó su casa sobre la roca. Es decir, estamos colocando el mejor cimiento que hay para la construcción, como es la roca. Y sabemos que esa roca pues es Jesucristo, ¿verdad? Aquí en sentido figurado se refiere a los fundamentos en los que establecemos la relación familiar entre sus miembros. Y así es, estamos siempre cuando nosotros estamos leyendo palabra,
la palabra, pues estamos poniendo esos cimientos en nuestra casa para que esa construcción siga, ¿verdad? Como nos lo estaban explicando y como nos lo dice la palabra, hay que seguir construyendo en nuestra familia, en nuestro matrimonio, que Jesucristo siempre sea ese fundamento de nuestras vidas. También dice, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos. Con esta similitud se refiere a cuando tenemos dificultades, ¿verdad? Vienen dificultades, cosas inesperadas que tiene la cotidianidad como una enfermedad, un problema en la relación conyugal, una dificultad en el trabajo, retos financieros, en fin, hay muchas cosas que se refiere a esta lluvia, a estos ríos que vienen y nos mueven, ¿verdad? Y son cosas que muchas veces no esperamos pero que vienen a afectar a nuestra vida diaria, a nuestra relación familiar, ¿verdad? Pero por eso debemos estar bien fundamentados en la palabra para que este tipo de cosas que sucedan, pues no nos muevan, al contrario, permanezcamos firmes y nos sostengamos en lo que Dios nos habla y nos dice cada día. Dice también, y golpearon contra aquella casa. Muy Así sucede, ¿verdad? Las dificultades nos golpean fuertemente en nuestra casa, en nuestra familia, y pues además nos quebrantan emocionalmente. También suelen ser causa de fricción familiar. Muchas veces nos sucede, ¿verdad? Vienen estos conflictos, estas situaciones y nos mueven y sobre todo a las mujeres, ¿verdad? Nos emocionalmente nos pegan tan fuerte que a veces llegamos a perder la mirada del Señor. Y eso es lo que no debe de suceder, al contrario, que nuestras emociones no nos muevan, sino al contrario, permanezcamos firmes y sigamos hacia adelante viendo lo que Dios tiene para nosotros, confiando en su palabra y en todo lo que diariamente podemos leer en ella, ¿verdad? Que no nos quiten la mirada del Señor. Dice, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Y claro, cuando estamos fundamentados en esa roca, nos sostenemos, esa casa se sostiene y la familia también en los fundamentos que el Señor Jesucristo nos revela cada día en su palabra. Y también podemos ver que como el perdón, la humildad, la perseverancia, etcétera, esto siempre va a ayudar a que nos sostengamos en el Señor, que veamos y recordemos sobre todo lo que siempre Dios nos está hablando, ¿verdad? No perder lo que Dios ya nos ha dado a través de la palabra y que seamos fieles y leales al Señor, porque esto es, ¿no? Sostenernos en esa roca que es Jesucristo. Continúa diciendo esta cita que estamos reflexionando, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, mire, el Señor siempre nos muestra en su palabra el bien y el mal, porque Él conoce todo, Él siempre está ante esa decisión. La madurez significa tomar lo bueno, distinguirlo de lo malo. Entonces, el Señor siempre nos lleva en su palabra a eso. Dice, primero hemos visto actuar poniendo por obra los principios que Dios nos da en su palabra. Pero dice, cualquiera que oye estas palabras, miren, en este momento, cada vez que reflexionamos la palabra, la estamos escuchando, estamos siendo expuestos a ella cuando la leemos, etcétera. Entonces, estamos escuchando la palabra, la escudriñamos, la entendemos, llegamos a considerar claramente y no la ponemos por obra, el Señor mismo nos avisa las consecuencias de nuestro proceder. Y aquí quiero remarcar, Dios no es un Dios castigador, si bien existe la ira de Dios, pero que tiene que ver con la justicia de Él. Pero cuando nosotros nos salimos del propósito, cuando no construimos sobre ese fundamento, nosotros mismos nos exponemos. Dios dice desde Deuteronomio, aquí está el bien y aquí está el mal. Elige el bien, porque con el bien tendrás estas bendiciones, esto que sigue, etcétera. Nos avisa todo lo bueno. Y dice, oye, pero si no lo haces, pues aquí está el mal, donde tú te expones porque no sigues la verdad de la palabra, la verdad que te estoy poniendo enfrente.
Y por eso aquí vuelve a señalarlo, cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, sigue diciendo, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿Se acuerdan? El anterior fue un hombre o una persona prudente, varón, esposa, hijo, joven, niño. Dios nos dice, ¿qué quiere ser? ¿Prudente o insensato? Bueno, el prudente tiene estos beneficios. Construye sobre la roca y es sólida a pesar de las dificultades. Pero la persona insensata que edifica su casa sobre la arena no establece estos principios sólidos de la verdad. Y entonces somos semejante a construir en la arena. Imagínense, ustedes han hecho, estoy seguro, castillitos a la orilla del mar sobre la arena. Pues viene una ola y se derrumba. Viene un viento y se derrumba. Lo mueven tantito los niños y se derrumba. Hijo, tú has hecho eso en la arena. Entonces Dios nos pone un ejemplo muy práctico y muy entendible. ¿Qué queremos construir sobre la roca sólida? Vas al mar y también te subes una roca y está fuerte, aunque eh, golpee el mar, ahí está la roca, no se mueve. Pero quieres ser insensato, no poner por obra toda la palabra que estás escuchando, entonces es como construir sobre la arena. Va a venir todas esas cosas que tiene la vida, sigue diciendo adelante. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos ante las dificultades que son parte de nuestro caminar diario. Pues, ¿cómo enfrentaremos esas? Porque a veces nos parece que la causa de esa dificultad ha sido devastadora y se lo achacamos a la dificultad. No, es la causa raíz, es sobre qué fundamento hemos estado construyendo. Esa es la causa raíz. Y entonces, ejemplo, nosotros hemos tenido la oportunidad de trabajar en una área de adicciones. Y la adicción invariablemente tiene que ver con una construcción sobre la arena. Termina esta cita diciendo, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Cuando construimos sobre la arena, viene el tiempo de dificultad y le achacamos a la dificultad. Es más, motivo de la consejería o el inicio de la consejería dice es que no nos entendemos. No, no es cierto que no se entiendan. Están construyendo sobre la arena o sobre la propia opinión. Y claro, sobre la propia opinión, cada cabeza es un mundo. Nuestra propia opinión, sí, todos tenemos diferente opinión, todos. Nomás que la verdad es una. El camino, la verdad y la vida es uno. La relación matrimonial y la relación familiar tiene serias consecuencias, como discusiones, ofensas, enojos, e incluso hoy en día vemos con cuánta frecuencia, y sí, ha existido desde muchos años atrás, ¿verdad? Las agresiones de uno o de otro lado, verbales, físicas, emocionales, porque hemos estado construyendo sobre la arena. Por eso el Señor nos recomienda, seamos prudentes, construyamos sobre la roca. Y en el consejo práctico para esta semana, dispóngase como familia en aplicar uno o dos principios de vida en casa. Por ejemplo, el perdón, el favorecer al otro antes que a nosotros mismos. Esto, poniéndole práctica, será una bendición para que nosotros podamos eh, pues aplicar estos principios en nuestra vida para bendición de todos, ¿verdad? Porque todos salimos siendo bendecidos el poner en práctica la palabra de Dios. Y pues que tengan una excelente semana, que Dios los bendiga y les siga guiando en cada una de las cosas que usted haga. Gracias a Dios por este tiempo y por sus vidas. Nuestra oración es que cada día construyamos todos sobre la roca. Que el Señor sea nuestra guía en esta semana. Buena semana.